Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Morales José Arturo y en este video vamos a explicar la actividad a desarrollar número 2 para el primer circuito. La actividad nos pide, a partir de estos circuitos, obtener las funciones y a partir de esta función, evidentemente, construir el circuito. Sin embargo, los circuitos que aquí se presentan son los mismos que se van a construir. En este caso, también deberemos obtener la tabla de verdad. Obtuvimos esta función y vamos a explicar cómo se obtuvo. Aquí tenemos compuertas AND, es decir, van a ser nos permitirán dentro de nuestra función obtener valores multiplicativos, por lo cual vamos a obtener aquí un valor de A negada, puesto que pasa para la primera compuerta un valor negado, es decir, con una compuerta NOT, que es esta A que podemos encontrar en esta parte de la función. Vamos a encontrar este valor de B, que es este al no estar negado, puesto que lo tomamos antes de que llegue a la compuerta NOT. Tenemos este valor de C que va a ser negado en esta conexión. A partir de este nodo vamos a obtener el valor de C negado que cruza una compuerta NOT, es decir, va a ir negado. Vamos a obtener el siguiente término de nuestra función y va a ser en esta compuerta. Vamos a obtener primero el valor de A negada, puesto que obtenemos un valor que cruza por la compuerta NOT, es este valor de A negada. Vamos a obtener un valor de B negada, que será este valor que de igual manera en este nodo se cruza, y obtenemos un valor de B negada. Posteriormente vamos a obtener el valor de C negada. Aquí encontramos la conexión con C negada debido a que entra la entrada número C, y al ser negada pues se va a colocar un apóstrofe dentro de la función, y D, al no tener ninguna compuerta NOT, sabemos que sus valores no van a ser negados. Tenemos valor de D que entra en esta función y así obtenemos este término, el segundo término de la función. Obtendremos el tercer término de la función a partir de la tercera compuerta AND. Para esta compuerta AND vamos a observar que tenemos el valor de B negada, que es en la intersección de este nodo entra la señal de B, y hasta al ser negada pues vamos a expresarla como un valor negado, B negada. Posteriormente encontramos C, igual encontramos una compuerta NOT que niega el valor y vamos a obtenerlo en este nodo. Aquí es donde entra C y encontramos C negada. Posteriormente y final, encontramos una conexión directa de esta compuerta con la entrada D. Entonces obtenemos la función finalmente, los tres términos. Falta sumarlos. En este caso vamos a sumar el segundo término que obtuvimos de la segunda compuerta AND con el último de la compuerta AND para obtener este término. En esta parte obtendremos este término debido a esta compuerta OR. Y ahora este término será sumado con otra compuerta OR, es decir, vamos a sumar el término que obtuvimos, que es este, con los demás términos faltantes, y así obtenemos la función. Para esta función lo que pide nuestra práctica es que vamos a dividir las tres partes de la función y vamos a ir evaluando cada parte de la función para ir así obteniendo los valores en cada parte. Vamos a evaluar nuestra función en A'B C', en A'B' C', y B'C', D. Vamos a ir introduciendo los valores que encontramos o que realizamos en la construcción de nuestra tabla de verdad, y posteriormente estos, al ser sumados, sabemos que al obtener un 1, bueno, la señal que vamos a obtener es alta inmediatamente. Entonces realizamos la evaluación y obtenemos estos datos. En A'B' C', D obtenemos un 1. En esta parte de la función también obtenemos un 1. Y vamos a ir obteniendo los valores según vayamos evaluando. Sabemos, por ejemplo, en este caso, vamos a remarcar este caso, donde tenemos para A'B C' un valor de 0, más B'C más A'B' C' D, que tiene otro valor de 0, más B'C' D', que tiene otro valor de 0. Al sumar esto, pues vamos a obtener un valor bajo. Y para este caso, pues vamos a obtener un valor alto, debido a que, sin importar si tenemos dos ceros, siempre y cuando tengamos un valor 1, como lo estipula la función OR, siempre y cuando tengamos un valor alto de entrada, el valor que tengamos de salida va a ser alto. Entonces colocamos estos valores de salida que a continuación vamos a proceder a comprobar en el circuito. Aquí podemos observar el circuito que se presenta. Para este circuito se presenta se presentan compuertas AND de 3 entradas. Hicimos la configuración de 3 y de 4 entradas. Hicimos la configuración para tener una compuerta AND de 3 entradas, aunque son 2,
estas dos entradas más esta entrada podemos obtener las dos, y con estas tres obtenemos las 4 entradas que nos coloquen en esta compuerta, y en esta de igual manera 3. Vamos a realizar la comprobación o la evaluación. Vamos a energizar nuestro circuito y obtenemos como primero que todos los valores de entrada que tengamos van a ser bajos, y el estado de salida, es decir, Z, la salida Z va a ser baja. Tenemos un valor bajo, un valor low. Seguimos, vamos a realizar la comprobación donde A, B y C van a tener estados de entrada bajo, mientras que D va a ser la única entrada con un valor alto. Procedemos a configurar y tenemos que D es alta y nuestra salida es alta, como se puede observar en esta parte del circuito. Aquí obtenemos un valor alto. Seguimos y ahora para A, B y D los estados de entrada van a ser bajos, mientras que para C va a ser alto. Configuramos C y obtenemos que para esta configuración vamos a tener un valor de salida 0, que es el que se indica en este foquito verde, y podemos observar aquí el valor 0. Seguimos con la siguiente configuración, donde A y B van a ser estados de entrada bajos, mientras que C y D van a ser estados de entrada altos. Tenemos C y D y vamos a obtener un estado de salida bajo para C y para D, y obtenemos un valor bajo. Procederemos a realizar la siguiente configuración, donde A, C y D son bajos y B es alto, y se esperaría tener un estado de salida bajo, alto, para configurando únicamente B como un estado de entrada alto, B, y obtenemos un estado alto, un estado height. Posteriormente realizaremos la siguiente configuración, la cual es A, un estado bajo, B, un estado alto, C, un estado bajo y D, un estado alto. Se esperaría obtener un estado de salida alto. Procederemos a configurar B y D. Obtenemos B y D y observamos que se sigue manteniendo el estado de salida alto. Seguimos evaluando, y ahora la siguiente configuración que tenemos es B y C como altos, y A y D van a ser estados bajos. Esto se esperaría mediante el desarrollo de nuestro circuito tener un valor bajo de salida. Entonces configuramos B y C, tenemos B y C y obtenemos un valor bajo. Seguimos con la siguiente configuración, la cual es A como única entrada de estado bajo, y para B, C y D son entradas que van a tener valores de entrada altos. Entonces configuramos B, C, D, donde vamos a obtener un valor bajo. B, C y D. Tenemos un valor bajo, se sigue conservando. Seguimos en la siguiente configuración, la cual es A como un valor alto, B, C y D como valores bajos, y obtendremos un valor bajo. Configuramos únicamente A y vamos a tener un valor bajo, como se puede mostrar en la tabla de verdad y en la comprobación del circuito. Seguimos con la siguiente configuración, donde A y D van a tener valores de entrada altos, mientras que B y C van a ser bajos. Entonces configuramos A y D. A y D, y sigue siendo, y ahora obtenemos un valor alto, que es este valor que se espera obtener de esta función. Es este valor. Tenemos un valor alto. Ahora, proseguimos con la siguiente configuración, la cual es A y C tienen que ser valores de entrada altos, mientras que B y D tienen que ser valores de entrada bajos. Configuramos A y C y obtenemos que es un estado bajo de salida, que es el que podemos observar en esta parte de la tabla. Seguimos con la configuración y ahora obtenemos que para la siguiente configuración va a ser A un valor alto, C un valor alto, D un valor alto, y el único valor bajo de entrada que vamos a obtener es B. Se esperaría tener un valor bajo. Vamos a proceder con el circuito, donde configuraremos A, C y D. A, C y agregamos D, y se sigue manteniendo un valor bajo. Seguimos donde A y B van a ser altos, C y D van a ser bajos, y vamos a obtener un valor bajo. Entonces configuramos A, B. Configuramos A, B y obtenemos el valor bajo. Seguimos con nuestro circuito y ahora obtenemos para el siguiente estado A y B altos y D alto. C va a ser el único estado bajo, entonces configuramos A, B y D. Agregamos D y se sigue manteniendo bajo la salida. De los últimos estados vamos a comprobar A, donde tiene un valor alto, B un valor alto, C un valor alto, y D es el único estado que va a tener un valor bajo. Entonces configuramos A, B y C para altos. Vamos a obtener un estado de salida bajo,
Y finalmente, la última configuración de nuestro circuito es donde todas las entradas son altas. Entonces tenemos como A alto, B, C y D altos y obtenemos un valor bajo. Mediante este circuito podemos comprobar la tabla de verdad de esta función y hemos realizado el circuito que aquí se presenta.